Bueno, vamos a tener nuestra breve meditación de este capítulo y a manera de contexto, quiero que recordemos, hermanos, que Isaías escribe en un contexto muy similar al que estuvimos viendo en Oseas. Jehová había hecho un pacto con su pueblo, le había prometido bendiciones terrenales y abundancia a cambio de su obediencia y su fidelidad al pacto. Pero ellos se entregaron a la idolatría y quebrantaron el pacto y pusieron sus ojos en las apariencias externas y en las riquezas materiales. Y el profeta Isaías, en ese contexto, comienza su libro con la imagen de una Jerusalén enferma de muerte. Vean cómo dice el capítulo 1, toda cabeza está enferma en el versículo 5, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es como describe a Jerusalén. Y en esta época el pueblo de Israel tenía mucha prosperidad económica. Eso se había convertido para ellos en una especie de señal de que todo estaba bien, de que todo les iba como perfecto, como lo vimos en Oseas. Ellos le atribuían toda su prosperidad a los Baales y su corazón estaba lejos de Jehová. O sea, en pocas palabras, este pueblo externamente era sumamente próspero, pero internamente estaban enfermos de muerte. Estaban prácticamente desahuciados, solo esperando el día de su caída. Así que desde el principio del libro, Isaías comienza abordando su pecado y anunciándoles el juicio que vendría, a pesar de que ellos se sentían muy tranquilos y muy cómodos en su prosperidad exterior. Y el capítulo 3 es una evidencia de que toda la prosperidad y la apariencia perfecto perdón, el capítulo 3 nos da evidencias de toda esta prosperidad y toda esta apariencia externa que el pueblo tenía. Este pueblo idólatra, como lo describe eh, a partir del versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor reará la cabeza de las hijas de Sión. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Vean cómo describe su apariencia externa. Las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, etc. Eso es como se veían por fuera, muy, muy sofisticados. Algunos creen que al describir así a las hijas de Sión, estaba verdaderamente Isaías describiendo a una sociedad israelita muy sofisticada, que no solo era sofisticada, sino que además tenía su confianza puesta en sus riquezas y en el brazo de carne. Vean cómo dice el versículo 22 del capítulo anterior. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Justo después de ese versículo empieza nuestro capítulo, el capítulo 3, diciendo, porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador.
En pocas palabras les está diciendo, dejen de poner su confianza en su apariencia externa, dejen de poner su confianza en el hombre mortal, porque ¿de qué estima es digno el hombre? ¿De qué es digno de ser estimado el hombre? Y por esa razón dice, les quitaré entonces entre comillas, sus mejores hombres, todo lo que ustedes estiman como lo mejor y su mayor confianza, y les quitaré el sustento, y entonces recibirán todo lo opuesto a eso en lo que se jactan. Y en el versículo 4 y 5 dice, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, etc. Y esto nos lleva, hermanos, a meditar en Cristo de una manera. En primer lugar, podemos ver que Cristo es digno de ser estimado. Dice el capítulo anterior, que está muy ligado a nuestro capítulo, en qué será estimado, de qué es el estimado. Dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Pero Cristo es el único hombre del que no se puede decir esto, sino todo lo contrario. Es como si se dijera de Cristo lo opuesto, pongan su confianza en Él, pongan toda su esperanza en Él, porque Él es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No hay ninguno más digno que Él. Él es la perla de gran precio. Los que confían en Él no serán avergonzados. Si ustedes siguen poniendo su confianza en el hombre, en sus apariencias externas, en su riqueza, simplemente serán avergonzados. Pero si confían en Cristo, Él es digno de ser alabado y de ser valorado. Así que en un sentido, espero que este capítulo nos lleve a valorar más la dignidad y la hermosura de Cristo, en contraste con la indignidad y la debilidad del hombre. Quiero que vean ese contraste, cómo ellos tenían su confianza, cómo ellos valoraban tanto las apariencias externas, la vestimenta, todo lo que se ve hermoso para este mundo, pero nada de eso es tan hermoso como nuestro Cristo, y quiero que podamos meditar en eso. Pero también hay otra forma en la que podemos meditar en Cristo a través de este capítulo. Recuerdan que les dije que Isaías comienza presentando a una Jerusalén enferma, a una Jerusalén desahuciada. Pues nuestro texto del capítulo 13 en español, aunque no parece tan explícito, sigue usando el mismo lenguaje de enfermedad. Israel está reiterando esta enfermedad mortal de Jerusalén. Vuelvan a leer conmigo o desde el versículo 8 dice, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publica su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Les digo que en español no es tan claro, pero la palabra que dice ahí, pues arruinada está Jerusalén, describe a alguien, a una persona que tambalea, a una persona débil, a una persona que no tiene fuerzas en sus pies para sostenerse, está arruinada. Y dice, la apariencia de su rostro la testifica contra ellos. La apariencia de su rostro no es saludable, la apariencia de su rostro demuestra su enfermedad, demuestra cómo está
tambaleando, cómo está a punto de caer. Ella tiene una enfermedad que es incurable. Y entonces Isaías está retomando esta idea que comenzó diciéndonos en el capítulo 1 de una Jerusalén que está enferma de la cabeza a los pies y que no puede sostenerse, que su apariencia la delata y como una confirmación de que este sigue siendo la idea de Isaías. Vean cómo dice el versículo 6 y el versículo 7. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado. Vean cómo dice, toma en tus manos esta ruina, toma esta ciudad arruinada, toma esta ciudad enferma. Y él dice, yo no voy a tener cuidado de esa ciudad. Si lo pudiéramos ver más literal, una traducción más literal, tendría, en lugar de decir, no tendré este cuidado, debería decir como lo dice la Biblia de las Américas, yo no seré vuestro sanador. Es decir, Isaías está diciéndonos que esta ruina o esta enfermedad de Jerusalén es tan grave que ningún poder humano iba a poder hacer nada y nadie iba a querer hacerse cargo de sanar esa ciudad tan enferma. Ese hombre al que le dicen, tú vas a gobernar, él dice, yo no puedo sanarla, yo no puedo tomar este cuidado, ni siquiera tengo pan en mi casa. Más bien yo necesito que a mí me salven. Eso yo espero que ya a ustedes les esté apuntando a alguien que sí puede sanar. Que ya estén pensando en Cristo, el único que es digno de sanar nuestras rebeliones, el único no solo que era digno de hacerlo, sino que estaba dispuesto a tomar esa responsabilidad y llevar esa ruina en lugar de nosotros. Más adelante el mismo Isaías usa la expresión, hablando de Cristo, por sus heridas somos sanados. Él nos explica que por la maldición que nuestro Señor Jesús llevó en nuestro lugar, nosotros somos sanados. Nuestro pecado, hermanos, produce esa herida, hinchazón y podrida llaga. Sin Cristo estamos así, como dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestro pecado. Pero Él viene a nuestras vidas como un pastor tierno que fortalece a las ovejas débiles, que cura a las enfermas, que venda a las perniquebradas y que vuelve al redil a las perdidas, así como lo vemos en Ezequiel 34. También Éxodo 15:26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Jesús es nuestro sanador, hermanos. Él es el que nos libra de la enfermedad mortal del pecado. El Salmo 103, versículos 3 al 5, dice algo hermoso. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vean esta misma comparación. Las iniquidades y las dolencias están en el mismo nivel. Está hablando de nuestro pecado. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso Él es digno de que lo adoremos con toda nuestra estima. Él sí es de estima, Él es estimable. Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza, porque Él sana nuestras rebeliones y nos rescata de la ruina y la miseria de nuestro pecado. Y hermanos, no es coincidencia que
los primeros versículos o los primeros capítulos de Isaías comiencen con una Jerusalén desahuciada, con una Jerusalén enferma, y los últimos capítulos terminen con una Jerusalén nueva, con cielos nuevos y tierra nueva. Eso es únicamente posible porque el Cordero que fue inmolado fue herido por nuestros pecados y soportó esas enfermedades para hacernos nuevos, para darnos una nueva naturaleza y para soportar la ira en nuestro lugar y librarnos de la condenación. Así que este capítulo nos lleva a que dejemos de poner nuestra mirada en el brazo de carne, en los hombres mortales que no son dignos de estima, y que adoremos con temor y reverencia al Cordero de Dios que sanó nuestra ruina derramando su propia sangre. Este Cordero es, como dice la Escritura, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, porque Él fue inmolado, porque Él sufrió nuestras dolencias, porque Él murió en nuestro lugar y por eso es digno de ser exaltado por los siglos. Amén. Vamos a continuar adorando. Puestos en pie, hermanos.